Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Buenos días, Julio. Gracias, ¿Qué tal, Julio? Renato, encantado. Gracias, Julio. No se preocupen, ya van a estar con sus debidos ocupantes estas sillas. Falta Kenneth Madrid y Luis León, pero ya está aquí Julio Larios. Julio, me imagino que has leído ya, pero de manera analítica, reflexiva, profunda, esa enmienda 5 que hicieron los consejeros electorales. Claro. Fíjate que anteayer, cuando estábamos en la transmisión en el noticiero TN5, hoy es miércoles, el lunes, el exconsejero suplente Germán Lobo me decía que se iban a sumar en la transmisión de resultados electorales preliminares los votos de las actas con inconsistencia. Tenía por la vía telefónica a María Antonieta Mejía. No, dice María Antonieta, no se van a sumar, dice. Pero Germán Lobo insistía que sí, pero claro, no conocíamos el documento a profundidad. Pero después de la participación de Cosette López ayer en Frente a Frente, me escribió Germán Lobo y me dice, con esto, y me envía este documento. Esta es la parte toral, por favor, Carlos, te lo hago llegar en este momento. Te lo hago llegar. Tolérenme la improvisación, pero es que hay cosas que surgen a última hora. Ya te lo envié. Me dice Germán, con esto rectifico. Ayer interpreté mal. No se sumarán las actas con las inconsistencias, pero sí se publicarán. Correcto. Sí. Así es. Y eso es una buena medida, pero no es suficiente, Renato, eso vamos a platicar ahorita. Sí. El hecho de que se pasen todas las actas directamente a publicación ya es una referencia que impide una sustitución burda de actas. Ahora que no se van a sumar, perfecto, porque va a haber una verificación. La clave está en que sea mínima la cantidad de actas que necesita rectificación. Y para eso hay que preparar el proceso. Porque, ¿qué pasa si todo está perfecto y ocurre un desorden como el del 9 de marzo? La lógica me dice que si mi invitado entra por aquí, estamos en esta cámara, entonces lo traigan por el otro lado. Es cuestión de lógica. Entonces, por favor, Julio. Lo que decía es que lo que tenemos que garantizar o trabajar es que se minimice la cantidad de actas que van a requerir una revisión manual. Pero para eso necesitamos tomar medidas. Pensemos en lo que ocurrió el 9 de marzo, donde había TREP, había biometría y viene una falla por diseño o por error y se destartala el proceso electoral y todas pasaron a revisión. Todas se fueron a revisión, que eso era lo que en ese momento se quería, quitar los controles que el TREP y la biometría pueden dar. Entonces, este es un proceso donde muchos actores tienen que cumplir con su trabajo. Ahora, ¿coincides con lo que dijo Cosette ayer, que la enmienda 5, con la enmienda 5, estamos mejor que con lo que se aprobó el 16 de junio? Es que, Renato, nosotros hablamos de eso y estoy de acuerdo con esa afirmación.
porque en algún momento mencionamos nosotros que por qué no se le daba a ambas partes la totalidad de lo que querían. Uno quería que fuera completamente electrónico y otro quería que fuera completamente manual. Entonces, que el 100% pase electrónico y que el 100% se verifique manual. No hay ningún problema, los dos tienen lo que quieren. Lo que tenemos que incidir ahora es cómo se va a llevar esa revisión y qué elementos tenemos que incorporar al proceso. Yo aquí traigo unas láminas que... Ok, muy bien, no, muy bien, muy para bien. que las podamos analizar. Muy bien, entonces por favor, si podemos poner en pantalla, ya se están instalando los otros panelistas, Kenneth Madrid y Luis León. Dice, una vez que el acta y los datos son recibidos por el sistema central del Consejo Nacional Electoral, el sistema aplicará las validaciones automáticas conforme a las reglas de balance y validación. Si estas validaciones son superadas, el acta se divulga y sus valores serán sumados a los resultados totalizados. Si las validaciones automáticas no son superadas, el acta será publicada, pero sus resultados no serán sumados y se marcará por el sistema en el sitio de divulgación como con inconsistencias. No forma parte de la sumatoria. Admito que yo tendría que leerlo una vez más y otra vez para terminarlo de digerir y comprender. Yo los entiendo a ustedes, porque son palabras con algún grado de tecnicismo, pero ahí está claro, pues. Eso sí, sí lo pueden entender directamente. Si las validaciones automáticas no son superadas, ya les vamos a decir que es una validación automática. Creo que necesitan saber qué significa en términos electorales validación para comprender bien ese párrafo. Si las validaciones automáticas no son superadas, el acta será publicada. Yo creo que esto no lo sabía Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula, ayer en la mañana. No lo había interpretado o no tenía el documento, pero sus resultados no serán sumados y se marcará por el sistema en el sitio de divulgación como con inconsistencia, porque la polémica que se arma es porque Roberto pensaba que iban a sumar y que con esa proyección del TREP, si favorecía a un partido, ya sería difícil al siguiente día o los siguientes días quitarle de la cabeza a la gente que su partido fue el que ganó, aunque hubiese ganado con actas inconsistentes. Esa era la preocupación de él. Yo creo que este párrafo nos aclara el panorama, Julio. Ahora, claro, lo que, como digo, si estas mismas reglas que están ahora se hubieran aplicado, estuvieran sido definidas para las primarias, aún así se abre la posibilidad de fraude cuando los encargados del transporte de actas le dan vuelta al proceso y obligan a que vaya a las 4 de la mañana, 5 de la mañana el día siguiente y todas las actas pasan a una revisión especial para la cual no estamos preparados. Me estoy explicando. Tiene que haber, digamos, actos de buena voluntad y concretas, porque muchas opiniones, no, yo no creo, yo sí creo. ¿Por qué no hablamos de medidas concretas que se van a tomar? Por ejemplo, si está cuestionada la empresa que va a participar en el proceso electoral, que haya un acto de solidaridad porque dicen que dijo, vaya, digamos que no tenemos las pruebas, aunque ahí en los medios está que cuál es la situación de esta empresa. Sí, pero ahí no estamos pasando a otro tema. Claro, pero... Y sí lo vamos a debatir. Pero no lo vamos a debatir, pero yo estoy hablando de actos de buena voluntad para darle confianza. Por ejemplo, que se sustituyan a los militares que fracasaron en las primarias. ¿Por qué es importante esto? Ajá. Porque aunque esa medida que acabas de leer esté vigente, solo tenemos que destartalar el proceso electoral como se destartaló en las primarias para que todo quede en revisión especial, en desorden, y entonces río revuelto, ganancia de pescadores. Tenemos que garantizar la estabilidad del proceso electoral en todos sus niveles e incorporar las medidas que demanda el artículo 282 para que tenga credibilidad el proceso electoral y para que sus resultados sean aceptados. Ya llegó Luis Leo. Ya está aquí Kenneth Madrid. Kenneth, ¿qué tal? Gusto, Renato. Encantado. Mucho gusto, Kenneth. Viene llegando Luis. Luis. Sí. Buenos días. Ay, ese es su silla, Luis. ¿Qué Renato, tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí. Luis, ¿cómo estás? Larios. No, hoy sí, ya nos podemos sentar. Ya nos podemos sentar. Entonces,
No, es válido esas aristas que plantea Julio Larios analizarlas. Pero miren, ahora yo entiendo plenamente a Cosette cuando ayer dice, crean los hondureños que la enmienda 5, lo que logramos el lunes, fortalece el proceso. La fortaleza es mayor que la que teníamos diseñada en la sesión del 15 de junio, ¿fue? 15 o 16, que me confundo con esta fecha. 15 de junio. Yo le voy a pedir la opinión a Luis León, también se la voy a pedir a Kenneth Madrid, y no, yo también con esa denuncia de Estados Unidos contra Smartmatic traía ese punto en agenda, porque aparentemente es la única empresa que iba a presentar documentación para participar en la licitación del TREP. Ninguna presentó, ¿verdad? Porque lo impidieron primero los colectivos. 3 empresas se presentaron. Pero presentaron los documentos. No, por eso es lo que quiero decir. No, pero que no llegaron los entregaron. 3. Tres Incluida Smartmatic. Incluida Smartmatic, sí. Pero bien, salgamos de esto. Kenneth, esa enmienda 5, cuando hablo de la enmienda 5 estoy hablando de la resolución de antenoche del Consejo Electoral. Por cierto, la consejera presidenta, cuando se le preguntó después de la reunión la enmienda como acuerdo político, reaccionó molesta. ¿Cuál acuerdo político? Les dice. ¿Cuál acuerdo político? Les dice, esto es una resolución de los 3 consejeros electorales que fortalece el proceso. Por favor, tu opinión, Kenneth. Sí, Renato. Bueno, muy buenos días, Renato, y a sus panelistas también y a toda su enorme audiencia. Mire, Renato, sí, es un acuerdo llegado en el seno del CNE, pero lógicamente que es validado por los partidos. Por los dueños de los partidos políticos. Si no, no hubiese sido imposible salir de esa situación que nos tenía obviamente paralizados en el CNE. Todo pasa por ese acuerdo, Renato. Si en efecto son aspectos técnicos, usted ahora lo mencionaba y remarcaba ese tema. Mire, y uno puede comprender, mire, hay varios aspectos que uno puede leer de la resolución. Aspectos de trazabilidad para poder darle seguimiento al acta correspondiente. El aspecto esencial de que el acta va a quedar marcada y que no sume. Pues bueno, yo siempre dije, Renato, para poder llegar a un arreglo técnico político tenía que pasar porque alguien dejara algo en la mesa. Nadie podría salir intacto de un proceso en el cual discutieran cómo salir avante de ese proceso. Se ve que dejaron en la mesa obviamente muchas pretensiones, tanto de los diversos consejeros, y eso marca, Renato, el hecho de que no sume el acta, de que obviamente tiene inconsistencias. Obviamente creo que ahí ya hay un hecho relevante, porque aunque fueran resultados electorales preliminares, ¿qué ha sido usted con un acta, Renato, que el padrón electoral ahí eran 300 votantes y el acta saliera con 450 para un partido, para otro? Eso es, aunque fuera preliminar, es incorrecto darle ese dato a la sociedad hondureña. Entonces, está bien que la divulguen, pero no va a sumar. Va a estar marcada y luego, mire, ese día, Renato, por experiencia, cuando uno ha estado ahí, los consejeros no duermen, se quedan ahí en el CNE. Sí. 2 de la mañana van a hacer una primera revisión, el CNE dice, de las actas que están con inconsistencias. Y por la experiencia que tenemos, Renato, ya vimos nosotros en el proceso electoral primario y en el 2021, las actas con inconsistencias es lo mínimo. Es un porcentaje muy pequeño. Anda rondando a veces el 3-4%. Entonces, al final, Renato, si eso es así y están esos estándares de trazabilidad que han explicado los consejeros, yo no creo que haya sido como hablaba Roberto Contreras ayer, que le habían doblado el brazo o que jugaban en chute, digo, ¿verdad? Entonces, Chano Rivera dijo que juegan en chute, Roberto Contreras dijo le doblaron el brazo. Entonces, mire, yo no creo que en un proceso de estos, cuando se esté generando transparencia, sea de hablar de que se le dobló el brazo o se jugó en chute con uno y con otro. Yo creo que al final era así, Renato, alguien tenía que soltar algo, tenía que dejarlo en la mesa, y al menos lo que está esbozado en la resolución y con los aspectos que son esenciales, que lo remarcó la presidenta del CNE, los aspectos esenciales que van encaminados a garantizar acá con una auditoría también de procesos que venga a determinar que en efecto esas actas no han sumado.
Entonces, eso da una garantía. Ahora, recordemos, Renato, que esto ya después de 24 o 48 horas, ya el TREP ya prácticamente ya no es... Ya cumplió su ya función. cumplió su objetivo. Sí. Deja de ser interesante. Y luego todo sigue por el procedimiento Claro. rutinario y normal, que obviamente es todas las actas pasan por un proceso de revisión para que puedan sumar. ¿Tú tienes claro qué fue lo que dejó en la mesa a Marlon Ochoa? ¿Qué fue lo que dejó en la mesa que hubiese querido, pero que no se pudo, Coseto o Ana Paola? Bueno, si vemos nosotros la resolución original, Renato, decía que todas las actas tenían que divulgarse y sumarse. Eso era, digamos, la pretensión Sí. de Marlon Ochoa. Todas las actas tenían que sumarse, todas las actas tenían que reflejar el Y que resultado. después se hiciera la verificación y se restaran los votos con las actas inconsistentes. Exacto, pero después ¿para qué? Si esto después de 24 o 48 horas ya no tiene sentido. Si anda la gente de los Ya partidos no, celebrando en la ya calle. no. Y ¿sabe qué pasa en esto, Renato? Que también uno tiene que ser pragmático y verlo desde el punto de vista de lo que sucede. Lo que hemos estado en procesos electorales, sabemos de que esto, Renato, usted el efecto que quiere producir es, y lo sabemos históricamente, que digamos, si ya va ganando un candidato en los primeros cortes y todo, que los miembros de las juntas de receptoras de votos no abandonen Sí. su lugar. Porque entonces dejan las arcas abiertas a los que sí se quedan Claro. hasta el final, y por eso es que muchos partidos no tienen todas las actas completas al final del proceso. Entonces, creo que ese efecto dominó el que podía crear un falso dato en la noche Mira, y del proceso por eleccionario. varias décadas, con el retorno a la democracia, vivimos ese fenómeno. Y antes ni siquiera era un TREP, algo oficial de la institucionalidad electoral, sino que éramos los medios de comunicación que hacíamos Exacto, el TREP. exacto. Y les voy a decir algo, sí había un poquito de ciencia, pero ese TREP, que yo recuerde porque he vivido todo esto desde el retorno a la democracia, no era un TREP muy tecnificado. Los corresponsales enviaban información, Mesa 5, Sí, municipio de exacto, San Lorenzo, Así era. José Simón Ascona 25, el Así otro era, 15. así era. Oíme, Así era. entonces se recibían esos datos sin contrastarlos, sin filtrarlos, De acuerdo. por Arturo Corrales, que fue el primero que comenzó con esto aquí, y Arturo solo sumaba y después datos porcentuales, tal partido tiene esto, tal partido tiene esto. Exacto, y se creaba esa tendencia. Claro, y lo decíamos temprano. ¿Qué pasaba con los que ya percibían la derrota? Se iban de la Junta Receptora de Votos. Renato, y ustedes empezaban a transmitir los medios desde las 5 de la tarde. Claro, desde que las se cerraba 5. la primera urna y Sí. que ya se escrutaban las urnas donde no tenían muchos electores, eran los primeros resultados. ¿Qué pasaba? Que se escuchaba y ya dejaban abandonada la mesa electoral, que como le llaman. Mira, yo no sé si había menos malicia, menos confrontación, menos visceralidad, menos oportunismos, menos deseos de repartirse el pastel público, porque veníamos retomando la democracia y esa era la emoción que teníamos. Entonces no se prestaba tanto a la confrontación que habría hoy con un sistema así como el de los años 80. Sí, mire, Renato, y es que es imposible que ahora, en estos tiempos, usted no pueda tener un sistema que le refleje y le dé Claro, tranquilidad a la población. sí. O sea, sería ilógico que hubiésemos ido sin TREP al proceso electoral, porque eso obviamente sí genera cierto desasosiego en la población en la noche del día de la elección. Mira, acá creo yo, Renato, lo más importante de esta resolución que han tomado, yo creo que va a ser eso. Mira, aquí hay que partir de la buena fe. Uno no puede partir de que hay mala fe en este tema. Obvio, ¿Verdad? sí. No puede partir de ese tema. Aunque la haya, uno no puede partir de ese tema. Pero si hay buena fe de ellos al momento de estructurar este proceso, sí hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral que la auditoría de proceso se realice, para que tengamos garantía de que en efecto todas las actas inconsistencias fueron marcadas, solo se divulgaron las actas, obviamente que el sistema marcó como correctas y se suman, pero Claro. esa trazabilidad va a verse generada en la auditoría que también pueda generar de proceso para darle tranquilidad al pueblo hondureño. Bueno, Ahí Luis está el León, detalle. muchas gracias, Kenneth Madrid. Luis León, ¿y tú cómo valoras lo que aconteció el lunes en el Consejo Nacional Electoral y esa enmienda 5? Buenos días nuevamente, Renato. Yo creo que ya se ha discutido entre el lunes y la noche de ayer lo positivo y beneficioso que fue ese acuerdo. Sí. Llámele acuerdo político, llámele acuerdo técnico. Yo concuerdo con Kenneth. Tiene que haber acuerdo político para que eso técnico pasara.
Y Sí. creo que al final es el proceso electoral el que gana, porque creo que los hondureños sí estamos necesitados de una elección mínimamente aceptable. Deberíamos soñar con lo mejor, pero en las condiciones hondureñas con que podamos sentirnos satisfechos con los bemoles que tenga el proceso, creo que sería una ganancia. Ahora lo que creo que hay que considerar es que dentro de ese acuerdo técnico, y que lo dijimos muchas veces, se necesitaba definir técnicamente el problema para poder dar paso a los acuerdos políticos. Se hizo buen uso de lo que la ley electoral establece. La ley tácitamente explica que debe haber una verificación de las actas, aunque no dice en qué momento. Por eso era importante encontrar el momento oportuno. Y el momento oportuno en este acuerdo es posterior al día de la elección. Claramente refleja intervención humana siempre, porque quien hará la verificación será intervención humana, y claramente garantiza de que lo que se había dicho como un obstáculo para el proceso de divulgación se haya eliminado. Siento que aquí el punto ya pasa por seguir destrabando los procesos del Consejo Nacional Electoral, porque aunque nos centramos mucho en temas como TREP, hay un montón de temas atrasados que no se han discutido por la misma conflictividad y que también tienen el mismo nivel de importancia para el proceso electoral. No es que hay cosas más importantes, TREP importa más que impresión de papeletas o censo electoral, todo es sumamente importante. Siento que los consejeros en este sentido deben mantener una agenda permanente de reuniones, y esa agenda permanente debe compartirse con un flujo de información permanente hacia los partidos, porque siento que parte de lo que obstaculizó el acuerdo, que me parece muy tardío, es que los consejeros estaban tomando decisiones y los partidos no se estaban dando cuenta. Caso de eso, Ana Paola Hall. Entonces me parece que parte de ello dependerá de que los partidos, vergonzosamente, porque no debería ser así, estén indirectamente incluidos en el proceso de construcción del proceso electoral, para que no salgan ahora con un invento de que es la siguiente crisis, que es justo lo que hablábamos anoche. Ahora vamos por temas legales. Tiene que haber mucha calidad de la participación de los partidos políticos, y yo creo que ahí el Consejo Consultivo debe jugar un rol importante, que no ha sido convocado y que ya se ha conformado. Entonces me parece que el Consejo Electoral no ha sorteado todavía su problemática. Lo que ha hecho es destrabar un problema, pero los problemas internos del Consejo Nacional Electoral y la preparación del proceso electoral mismo sigue todavía en mucha crisis, porque vamos a entrar a temas álgidos, por ejemplo. Y súmele los problemas externos. Claro, bueno. Que hay que tocarlo, Renato. Más adelante en el programa, los problemas externos. Ahorita estaba paralizado el CNE, problemas internos. Pero hay que hablar ahorita de los factores foráneos. Aquí falta el Congreso Nacional, que tiene un papel fundamental, porque tiene que ampliar el tiempo, el plazo. Pero eso viene, te lo digo. Ayer hubo reunión de los jefes de bancada. Perfecto. Eso viene hoy posiblemente. Y usted toque con sus invitados también el tema del Ministerio Público. El tema de las imputaciones que están con los consejeros. Oigan, eso me preocupa, ese factor externo me preocupa. Renato, ¿y si esa es una estrategia política para volver a paralizar el CNE? Exactamente. Ya vamos a hablar de eso, Sí, Smartmatic, eso que reveló ayer Dagoberto Aspra, que el Ministerio Público le tiene ahí algunas imputaciones a Cosette López. No tienen ni idea lo que se ha jugado Cosette, como siempre le digo. Usted se pasa inmolando todos los días por Honduras. Ayer nos informó el Ministerio Público cargos contra ella de traición a la patria. Vamos a una declaración en este caso. Ella lo dijo, tengo una arma en la 100. Oíme, no, ahí va a jugar con fuego el Ministerio Público. Bueno. Ahí va a jugar con fuego el señor Zelaya. Ahí va a jugar con fuego Joel Zelaya. Pero por eso decimos, Renato. No, los factores externos están bien, ya lo vamos a abordar. Y el otro tema importante, por ejemplo, una cosa es que las cúpulas de los partidos políticos estén dando venia a lo que se está acordando en el Consejo Nacional Electoral, y otra cosa es que no estén dando otras directrices a sus estructuras partidarias. Claro. Entonces, por ejemplo, los riesgos... institucionales, los que tienen el control de las instituciones. Correctamente. Entonces, aquí sería
pensar si los partidos políticos van a seguir llamando a manifestaciones, si van a seguir habiendo marchas de calle, si van a seguir habiendo plantones bajo el Consejo Nacional Electoral, quiénes van a hacer esos plantones, por qué lo harán. Entonces yo creo que es un buen momento como para replantear, o sea, no centremos todo el esfuerzo solo en el cronograma electoral y en que los 3 consejeros resolvieron, TREP, sino que hay todo un contexto de conflictividad ante el proceso electoral que no se está tratando todavía y que, hay que decirlo, tiene una mecha muy corta y mucha pólvora. Claro. Entonces, ante este contexto, cualquier detallito puede volver a paralizar al Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, una consejera que pueda que esté siendo requerida por el Ministerio Público paraliza las acciones del Consejo Nacional Electoral porque claramente ella debe atender esa problemática. Entonces siento que debemos llamar a la cordura a todos los actores involucrados en el proceso electoral. Siento que hay demasiado descontrol por el poder y está evitando de que lo que se debería convertir, Julio, en una fiesta electoral donde todos celebremos la democracia, estemos ante preocupaciones. Aquí cada 4 años la gente llega a límites incluso de hay que comprar comida porque va a haber crisis después de las elecciones. Entonces realmente hemos puesto al pueblo hondureño en una posición altamente vulnerable y diría yo que estamos también como pueblo hondureño en una posición de quién podrá defendernos, porque al final no vemos quién puede ayudarnos a resolver. Por favor, Julio. Estoy viendo la pregunta nuevamente. Ah, no, pero espera que oficialmente la divulguemos y luego te paso. Okay, Correcto, Lucecita Madrid, con el título del programa de esta mañana. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema de hoy miércoles. Viéndolo bien, esa enmienda 5 aprobada por el CNE es una resolución esperanzadora para un proceso electoral limpio y transparente. Recuerde enviar sus comentarios al 9773-6065 y también a través de cada red social @FrenteAFrente HN. Viéndolo bien, esa enmienda 5 aprobada por el CNE es una resolución esperanzadora para un proceso electoral limpio y transparente. Ahora, no suficiente, ya lo han dicho aquí los panelistas Luis León y Kenneth Madrid, no suficiente, pero nos destraba un problema que nos estaba trazando la ejecución del cronograma electoral. Las actas con inconsistencia se publican, pero no suman en esa transmisión de resultados electorales preliminares. Julio. Eso abre la posibilidad de implementar medidas que den transparencia al proceso electoral, pero no están ahorita. En este momento, para que se entienda el caso extremo, estamos igual que en 2017, hoy. Vamos a ver. Con eso. Porque lo que se habla, no, la esperanza, yo no creo en esperanza, yo creo en especificaciones y en demandas que se le dan al contratista para que implemente un sistema seguro. Porque si no se define cuáles son las medidas de seguridad y cómo se va a garantizar que no haya fraude, eso queda como en un discurso bonito que es bueno para que todo, tranquilo, pero cuando ya sea demasiado tarde, el 30 de noviembre, es cuando vamos a entender qué fue lo que no se hizo. ¿Especificaciones como cuáles? ¿Como cuáles? Por ejemplo, el acta. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que el acta que se lleva a la JRB es la misma que se va a transportar después al centro de recuento físico? ¿Tú estás físico? dudando de quienes transportan ese material? Es que no es la duda de que se transporte, estamos hablando de experiencias vividas. Yo he estado ante mí, como dicen los notarios, con 2 actas originales, firmadas con firmas originales y con datos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que hubo una doble producción de actas. Que alguien cambió las actas. Que alguien imprimió 2 iguales, la firmaron, para eso quieren, o sea, ¿para qué creen ustedes que quieren comprar las credenciales? Solo por tenerlas. No, para hacer. ¿Qué solución propones a eso? Esa solución es que de la misma manera que la biometría sirve para identificar al ciudadano que vota, incluso para identificar al delegado de la mesa, pero estamos basándonos en carnets que se pueden vender. ¿Por qué no armamos un proceso con biometría para que el carnet se use para que lo identifiquen las autoridades, pero que cuando el ciudadano llegue a poner la huella, diga, sí, usted es el secretario de esta mesa? ¿Por qué no implementamos eso? Eso son sistemas que, aunque se pueden hacer, no lo quieren hacer porque quieren dejar los espacios. El acta ya usa un sistema que se llama RFID. Ese es digamos, a cada una de las actas, son pocas. No estamos hablando de 5 millones de actas electorales presidenciales o de diputados, que son inmensas. Lo que estamos hablando es de 60,000 actas.
60.000 actas, no boletas de votación. En esas 60.000 actas se le pega un dispositivo electrónico que se llama RFID. Entonces, Renato y amigos y audiencia, si usted agarra las 300 actas, son 60.000 actas. O sea, no es una gran producción. Esas 60.000 llevan pegada una especie de calcomanía. Esa calcomanía, cuando usted la dispara con un lector, le dice, ese es el acta 3625 que va a tal lugar, es del nivel presidencial, le da toda la información con ese RFID. Pero ese RFID, que es una viñeta que se pega, tiene un número único en el universo. ¿Por qué no usamos ese número único en el universo para identificar que esa misma acta es la que se fue a la JRB y regresó al centro de recuento? Pero pasa algo más, eso solo lo puede ver tecnología, hagamos algo más. Ese número RFID, pongámoslo en un código QR que puede ser leído por la ciudadanía junto con los datos de la urna, la ubicación que tiene, el sitio electoral, el número secuencial de la impresora para que sea secuencia, y eso que pueda ser leído desde cualquier ciudadano que diga, esa es la urna acta tal. Estamos asegurándonos que ese dispositivo electrónico sirve de huella digital incuestionable de esa acta y permitamos que la ciudadanía al momento de tome. Ahora, tiene un segundo problema. El segundo problema es que el diseño del del proceso electoral está hecho para que haya manipulación, digamos, individual. Usted hace el escrutinio frente a todos, pero luego se va a un cuartito allá adentro a transmitirlo y el TREP le exige que pueda corregir los números que están mal puestos. Ahí tiene un segundo punto de para qué quiere que haya una colusión con los secretarios o con las personas de los partidos políticos. ¿Por qué no hacemos que en el acto que se está haciendo la votación, el escrutinio, los datos se van capturando inmediatamente? Eso es una solución sencillísima, sencillísima. Partido Liberal, usted tiene una aplicación o una tablet y ahí están los partidos que participan en esa elección presidencial, igual se repite para los demás. Me voy con la presidencial como ejemplo. Partido Liberal. Nacional. Libre. Al final, en ese papelógrafo que está ahí, dicen Partido Nacional, 40, Partido Liberal, 37, Partido Libre, 50, total, tanto. Y usted dice, aquí está igual. Entonces, cierran ahí, usted cierra aquí. Ese dato ahora lo trasladan al acta, ¿de acuerdo? A un acta que tiene un sello QR, que cualquiera que lo dispare dice, este es el acta 712, que estamos bien, ese es el acta que salió de allá, lo llenan y lo firman. En ese momento, con su celular o con su tablet, usted clic, toma. ¿Cómo cambia usted eso? No tiene que llevarlo a la oscurana de un centro de transmisión. Sígalo haciendo. Miren, esta propuesta de agregar, aprovechando ese deseo de transparentar, yo le tomo la palabra. Nadie quiere elecciones como las del 17, con la curva de Watson y el apagón de 3 horas. Nadie lo quiere. Yo estoy de acuerdo ahí con Marlon, pero implementemos medidas. Mire, estoy proponiendo ahorita medidas concretas en dos sentidos. ¿Con el mismo presupuesto que tenemos o tenemos que gastar más? Tiene que gastar $50,000 más. ¿Cuántos? $50,000. Poner eso que estoy diciendo ahorita. Hombre, eso yo lo pongo para evitar violencia. Es que precisamente, pero tenemos que dar a conocer cuáles son las medidas donde el pueblo puede participar. Porque si no, vamos todos a una marcha. ¿De qué me sirve una marcha si no digo, quiero la Sisi? Yo ya sé para qué es la marcha, quiero la Sisi. Quiero un documento que diga tal y tal cosa. En este caso, invitamos a la ciudadanía, a los organismos de sociedad civil, a los observadores nacionales e internacionales, y a que exijamos que esa apertura que se ha dado con la enmienda 5 se utilice para incorporar las medidas que ya pide el artículo 282. Ok, solo les pido, ustedes han escuchado muy bien a Julio Larios, tanto Luis León como Kenneth Madrid. Me dice que a lo sumo $50,000 adicionales, dicen, en comprar aparatos. Me imagino que de eso hablas. No, hablo de una aplicación si no que es se que ya hace. lo tenemos, o pagar la utilización de esas aplicaciones. Quizás más caro, pero quizás Ahora, más caro. Porque... ¿es posible? ¿Es idealismo? ¿O es posible? ¿Estamos a tiempo? Porque creo que hay cosas que tú dices que a mí me parecen fáciles de ejecutar y que justamente blindarían más el proceso. Tanto, yo quiero explicar algo. Si el TREP se monta bien, no tiene por qué haber ninguna discrepancia. Vamos a suponer que las actas van bien identificadas
y que cualquiera las puede tomar y esa no es el acta, esa no, ya la cambiaron. O sea, tiene que haber auditoría masiva y eso solo es posible con esa solución, por ejemplo, que ya estoy diciendo, el QR, sobre algo que ya está especificado, que es el lector RFID. Solo es de usar el número único que tiene como parte del QR más los demás datos para que exista la verificación. Si nosotros logramos que el acta, más los datos que van en el acta, que no vayan aquellos curanas a sacar ahí que lo hagan, pero que haya una forma de verificar lo que ocurrió frente a la mesa. No necesitan oscuridad para hacer eso, hombre, Pero si lo hacen con premeditación. Históricamente lo han hecho con premeditación y alevosía. Por eso tenemos que cambiar. Entonces yo no creo eso de que debemos quitar la línea del TREP, porque si nosotros hacemos un buen trabajo especificando el TREP, hay otras cosas que viene la fiscalía, que viene, pero en este momento asegurémonos, no dejemos, porque así como está el TREP en este momento, estamos en manos de lo que quieran hacer, porque no se ha especificado ninguna medida de seguridad informática que garantice esto que estoy planteando ahorita para identificación de las actas y del llenado de esa acta de frente al pueblo, enviando un dato, digamos, lateral, que se siga llevando, no quiero cambiar nada. Imaginémonos una pared que se está cayendo y usted la deja a la pared, pero le monta un andamio alrededor. Esto es un andamio que es barato y que se tiene que reutilizar lo que ya está. Luego podemos hablar de la biometría, podemos hablar de otros elementos, pero esto es para que las actas, que es el foco y fuente de fraude, como se demostró en 2021 fue uno de los peores fraudes que hubo, y tenemos entonces que evitar que eso ocurra para dejar de lamentarnos. No sé por qué tenemos la percepción y tenemos metido en la cabeza que Smartmatic será la empresa que se va a adjudicar la transmisión de resultados electorales preliminares. Es que aquí hay una guerra de noticias falsas, de verdades, de mentiras extremas, de medias verdades, que eso construye percepción en Honduras. No, ya van a ver que es Smartmatic. Y mucha gente ni sabe que es Smartmatic. Así es. Ni sabe que es Smartmatic. Claro, ya esa información que trascendió ayer, que Estados Unidos está contra una alta ejecutiva de Smartmatic, nos pone revuelto el cerebro también, si es que se revuelve el cerebro. Bueno, al menos las células, ¿verdad? Las células sobre la primera percepción que tenemos, que Smartmatic iba a ganar esa adjudicación de la transmisión. Pero ni siquiera se han presentado oficialmente. ¿Cuáles eran las otras dos empresas? ¿Recuerdas? Ahorita ¿Tú las tienes ahí? Sí. No las tengo en mente. ¿No las tienes en mente tú también? Sí, estuvo Mapa Soluciones, estuvo Smartmatic. Pero ahora tiene otro nombre, Mapa tiene otro nombre ahora. Pero se presentó así, si quiere, para dar fe, le voy a enviar a Carlos Andino la foto que me compartió alguien sobre el listado oficial del día que se iban a recibir las ofertas. Ahí están las firmas de las empresas. Muy bien, ya vamos a divulgar eso, porque eso será muy importante. Seguramente en el Congreso se va a ampliar el plazo para que se presenten las empresas que quieren participar en la transmisión de resultados electorales preliminares. Casi estoy convencido que eso va a ser en la sesión de hoy. Y que en algún momento determinado, en este mes, el Consejo Electoral va a adjudicarle el TREP a una empresa. Claro, entra una empresa que desde ya la están ensuciando. Mira, yo francamente que no he leído a fondo esa noticia, lo admito, no la he leído a fondo, pero voy a aprovechar este momento para leerla a fondo. Y después escucho sus comentarios. Y les tendré el nombre de las otras dos empresas que competirían con Smartmatic, si esta que sigue el proceso de adjudicación, cuando tome la resolución el Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar de esto, me lo recuerdan, de lo que ha dicho Julio Larios, por favor, y de eso otro de Dagoberto Aspra. Bien, perfecto. Si eso es así, como lo está advirtiendo Dagoberto Aspra, ahí se vuelve a paralizar el proceso electoral de Honduras. En todo caso, hay gente que diría, bueno, pero si van a imputar a Cosette por lo que pasó con las elecciones primarias, también que ahí se vayan a Paola Hall y se vaya a Marlon Ochoa. Así está diciendo alguna gente. Y así debería ser, porque la responsabilidad es compartida. Sí, obvio. Pero hay que hablar sobre ese tema, Renato. Mira, el derecho penal debe ser la última instancia, la última ratio de las acciones.
y el derecho penal se configura en los tipos penales cuando hay un daño ocasionado, cuando usted realmente ya no puede volver a resarcir y hay obviamente una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Acá, si están tratando de imputar a los consejeros por lo que pasó en la sesión de mayo, donde decía Marlon Ochoa de que obviamente era por unanimidad y tomó por mayoría, eso ya está solventado con la sesión. ¿Y tú crees que por eso vendría alguna imputación? Es que recuerde que quien lo fue a denunciar fue Marlon Ochoa. Ajá. Fue a denunciar a 2 consejeras porque ya se había tomado la decisión de los lineamientos en mayo, pero en junio se tomó una resolución distinta derivado de los pliegos de condiciones. Eso ya fue superado administrativamente, sí. Ya estuvo, se reunió, corrigieron y se acabó. No hay un daño ocasionado, no hay un resultado lesivo, eso debería ser improcedente, esa denuncia deberían de cerrarla administrativamente en el Ministerio Público, eso no procede. Y segundo, si fue esto a raíz de la denuncia que mandó el Congreso Nacional, también remitió para que se investigaran a los consejeros y dijo el fiscal general que había abierto de oficio ya una investigación con ellos. Mira, Renato, uno tiene el derecho penal y usted el derecho penal lo tiene que sopesar con, es más, el daño que va a producir que el beneficio que va a hacer, poner en riesgo el proceso electoral al hacer una imputación. Mire, la persecución penal también es estratégica, la persecución penal también busca un resultado, pero si usted con la persecución penal va a crear un resultado dañino, va a crear un resultado perjudicial en la institucionalidad y va a dañar un proceso electoral, entonces es donde le damos el mensaje al Ministerio Público, hay que ser objetivo. Nadie está diciendo que el que ha andado al margen de la ley obviamente no se le persiga ni se le investigue, por supuesto. Claro. Debe investigarse y presentar su requerimiento fiscal, pero este es un asunto eminentemente electoral, es un asunto que estamos a 4 meses de las elecciones. O sea, el daño que producirían imputando a unos consejeros sería terrible, Renato, porque todos sabemos que cuando hay una ausencia definitiva no pueden suplir los suplentes, no pueden entrar, habría que esperar que el Congreso no... Eso crearía un daño a la institucionalidad. Entonces, mire, hay que ser racionales en esto y intervenir a través de una institución de administración de justicia, las labores habituales y normales del Consejo Nacional Electoral sería contraproducente. Si hay alguna imputación y si hay algún daño que se ha producido, que esperen después del 30 de noviembre. Terminen las elecciones para que ahí entonces valoren si hubo un daño, si se ocasionó un perjuicio y entonces ahí hagan las imputaciones pertinentes. Pero en este momento sería contraproducente, harían un daño a la democracia y obviamente obstaculizarían el Consejo Nacional Electoral desde otra institución estatal. Todo eso debe ser valorado en la justicia penal. La justicia penal no es que a mí se me ocurre, hasta hay momentos oportunos para hacer las imputaciones pertinentes para no crear un daño en el Estado de Derecho. ¿O es que no han leído el comunicado de la misión de observación electoral de la OEA en el Ministerio Público? También se los dijo. Se los dijo. Se los dijo claramente. Hay también excesiva intromisión judicial en el Consejo Nacional Electoral. Bueno. Pues mira, yo creo que hay que mandarle una copia al Ministerio Público. Hay que mandarle una copia. Lo olió, lo captó, lo percibió, lo internalizó. La misión que vino, hay demasiada intromisión judicial en ese órgano electoral. Y me parece que tus comentarios son irrefutables, Este no sería el momento adecuado para presentar imputaciones o para requerir, y a una consejera, después de todo el contexto electoral que hemos visto nosotros en los últimos meses. Permítame una pausa comercial. Y enseguida, ya no sé si priorizar lo del asunto del TREP o hacer una pausa y meternos con esto de la intromisión judicial en las elecciones. No, mejor esto. Y después volvemos al otro. Pausa y regresamos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
7:44 minutos, el tráfico vehicular lo conoce usted en Frente a Frente. Estamos ubicados a la altura del anillo periférico, específicamente en la colonia San Miguel. Si usted viene de la colonia 21 de octubre, transita por la colonia San Miguel y se dirige hacia Universidad Nacional Autónoma de Honduras o se dirige hacia Prados Universitarios, el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día. Un tráfico bastante pesado a esta hora del día cuando son las 7:44 minutos. Tómelo en cuenta, busque rutas alternas a esta hora del día. El tráfico vehicular, Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus opiniones. Buen día. Lo que ya estamos mirando en el proceso es que hay personas que políticamente tienen malicia y en sus actuaciones que se dan dejan muchas dudas de elecciones limpias. Salgamos a votar todos los hondureños para no dejar margen de error. Ánimos, que el poder es de Dios, sabiduría divina es la que necesitamos. Más mensajes. Buen día, Renato. Es la mejor propuesta, la de Julio Larios, que se ha escuchado. Es una lástima que no sea parte ese señor del CNE. Es una excelente propuesta, escribe el televidente. Otra opinión. ¿Por qué no utilizar el sistema americano? Es más sencillo, opina ese televidente. Tenemos dudas aún con lo negociado entre estos políticos. No confiamos en ese sistema. ¿Por qué no pedir la colaboración de la banca que provean de sus mejores ingenieros, programadores para asegurar un sistema TREP confiable cuando los políticos meten las manos? No hay confianza, escribe este televidente. Dice: el enorme problema es que la Fiscalía investiga a los que dañaron y no los que hicieron el daño. El nuevo gobierno debe investigar y castigar con la máxima rigurosidad a este fiscal para sentar precedentes a los dañados. Corrijo, escribe ese televidente a través de X. Lucecita. ¿Sí? Con el mensaje que leyó, no, el anterior, no cambies. Sí, en esa misma plataforma que tenías. Vamos a ver. El mensaje correcto. El que invitó a la banca, que los ingenieros de la banca, no le metan más problemas a las elecciones, desde ya se los digo. No, el anterior, ese, correcto. Ya me imagino yo, ¿qué tal banco que los ingenieros de tal banco influyeron en que el resultado favoreciera libre o favoreciera a los liberales o a los nacionalistas? Agradezco el mensaje, pero por favor, no le metamos más problemas con el rol que hace. Sigamos, Luz, sigamos. Muchas gracias. Vamos a ver, Donald Funes escribe: las reglas de balance y validación serán efectivas cuando no funcionen los dispositivos de biometría o cuando no exista energía eléctrica en mesas de recepción de votos. ¿Es seguro el vínculo entre biometría y validación y transmisión? Escribe ese televidente. Perdonen, pero buena fe no se puede tener con Libre porque ha demostrado no ser confiable. ¿Por qué? Porque Libre ya demostró que logra lo que necesita sin tener más votos ni mayorías, como el caso de Redondo, el fiscal, corte, procurador, que garantiza que no pasará de nuevo. Escribe otro televidente: escudriñen dónde está la trampa, dice Ilish Calix. En Honduras, la costumbre es que toda ley lleva el espíritu del legislador y cuando toca impugnar se da interpretación según la conveniencia de alguien, no de todos. David Lanza escribe: se pudo haber pactado también la no divulgación de resultados, sino hasta tener por lo menos más del 50% de las urnas recibidas, sin importar la hora. Así se evita la estrategia de mandar a las calles a su militancia y celebrar
para imponer un relato. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Licenciado Renato. Sí, no es mala esa idea, fíjate, no es mala esa idea, pero el TREP tiene un objetivo. Ya hasta esperar el 50%, no sé, lo voy a poner a discusión con los panelistas que están aquí. Vamos a la pausa. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Miren, todas estas problemáticas te ponen intranquilo, yo tengo que caminar. Que ustedes discutan y yo estoy caminando y pensando y reflexionando. Vamos con ese asunto. Si volvemos al mensaje que ayer escribió Dagoberto Aspra, por favor, y luego vamos a continuar ese tema del TREP y el blindaje de esa transmisión de resultados electorales preliminares. No tienen idea de lo que se ha jugado Cosette, como siempre lo digo. Usted se pasa inmolando todos los días por Honduras. Ayer nos informó el Ministerio Público cargos contra ella desde traición a la patria. Vamos a una declaración en este caso. Ella dijo: tengo una arma en la 100. Eso de traición de la patria, rápidamente, Kenneth, se deriva de lo que el Congreso pidió al Ministerio Público que se investigue. Sí, Renato, de ahí deriva, porque el Congreso Nacional mandó, después de leer una serie de libelos, el presidente del Congreso dijo que mandaba para investigar a los consejeros. Ahora, no sé cómo calificaría estas conductas el Ministerio Público, cómo las tiene ya calificadas si apenas hay una investigación y que ya le han notificado de traición a la patria. O sea, ¿o será entonces que la denuncia que interpuso Marlon Ochoa al Ministerio Público ya tipificaba el delito como tal él cuando hacía la denuncia? Porque, mire Renato, en el Ministerio Público usted denuncia hechos y es al final que ellos quienes califican en qué tipo penal se encuentra regulado ese hecho que se denuncia. Y si el Ministerio Público tipifica que realmente hay un delito de traición a la patria, pues obviamente es de preocupación. Recuérdame qué fue lo que denunció Luis Redondo. No digo el Congreso, Luis Redondo. Sí, porque realmente fue él, porque eso no se sometió a votación. Sí. Fue él el que habló de que obviamente se estaba desarrollando una acción, dijo esa noche, en la cual pues había un abuso de autoridad en el CNE, obviamente estaban tomando decisiones que no eran parte del ordenamiento legal, que se requería unanimidad. Prácticamente por aquello de la votación 2-1 del 15 de junio. Sí, y prácticamente fue un... Y también habló, recuerde, de la renuncia de Ana Paola Hall, que en esa noche la renuncia se convirtió en denuncia. Correcto, sí. Y sumó todos esos aspectos relacionados a lo que decía Ana Paola Hall, que estaba siendo presionada por diferentes sectores. Entonces le añadió eso y lo envió al Ministerio Público. Pero el día siguiente en la mañana, cuando ni siquiera había sido recibida la denuncia en el Ministerio Público, ya el fiscal general había dicho en la mañana de que había abierto de oficio una investigación contra los 3 consejeros. Entonces habría que ver el auto de apertura de esa investigación de oficio, qué dice, ¿no? ¿Cuáles hechos son los que el Ministerio Público también investigaba de oficio? Mire, Renato, todo esto debería centrarse en una sola investigación. Todas las denuncias estar acumuladas en una sola investigación. Y por eso yo le digo, y ahora se lo digo taxativamente al Ministerio Público, el derecho penal no está hecho para imputar cargos y crear un daño mayor al caso. Es como un caso sencillo, Renato, como una víctima que le roban su televisor, va a denunciarlo al Ministerio Público
y el Ministerio Público nunca se lo resuelve, mete preso a la persona y usted se quedó sin el televisor y no tuvo un resarcimiento. Entonces, eso igual es lo que pasa en este caso. ¿Qué quiere tener la persona que va a denunciar que alguien le robó un televisor? Tener el televisor de vuelta. Por eso existe la conciliación, por eso existen todos esos mecanismos alternos para que la persona tenga resarcimiento. Si en este momento van e imputan a una persona en el CNE, a uno de los miembros consejeros, va a ser más el daño que van a producir que el bien que le pueden traer a Honduras. Mire, esos delitos, si alguien cometió un delito, no va a prescribir en 3 meses ni en 4 meses. Pueden hacerlo después con tranquilidad, pero ahorita van a traer daño y perjuicio al proceso electoral y el derecho penal no está hecho para perjudicar a la víctima, está hecho para beneficiar. Que esa sea la intención. Bueno, pero Renato, pero yo lo he dicho abiertamente también y he dicho que si se instrumentaliza al Ministerio Público para intervenir en la función electoral y causar perjuicio desde otra institución del Estado, es un completo error, genera responsabilidad también al Ministerio Público, a sus principales actores, porque el Ministerio Público dice en su ley orgánica que debe ser apolítico y objetivo. Y Joel Zelaya debería advertir que si cambian las cosas en Honduras con estas actuaciones, cuando ya no sea fiscal, es que genera responsabilidad, Renato. ¡Claro! Ya le dice a usted la Constitución que los funcionarios públicos no tienen más responsabilidades que la que expresamente les da la ley. Fuera de ella, incurren en responsabilidad. Debería pensar Joel Zelaya que si está siendo instrumentalizado, el futuro que le espera no es el mejor y la familia debería advertírselo. Julio, ¿y tú qué piensas de esto? Es que te escuché decir que esta es una cortina de humo. Es una cortina de humo porque no es a través del Ministerio Público con una demanda que se llega al poder en Honduras. Al poder en Honduras se llega a través del proceso electoral y los que están quieren quedarse y los que no están quieren llegar. Entonces el centro de gravedad de este problema es el CNE. Entonces observemos que están atacando a los consejeros. Están también quitándole, y el principal problema hubo con relación al TREP. Entonces yo creo que debemos resolver los problemas externos. Por ejemplo, se ha hablado infinitamente y es correcto sobre el papel del Ministerio Público instrumentalizado para generar un daño al proceso electoral. Eso es atentar contra la forma de gobierno, atentar contra la democracia y también en una estrategia para sustituir la voluntad popular mediante un fraude en el CNE. Eso es traición a la patria. O sea que eso, configurado en el momento oportuno, puede servir para contarle las costillas a todas estas personas que ahora están, o sea, dejémoslo ahí. Pero como lo dice el abogado, es perfecto. En este momento no es lo más propicio y oportuno empezar, yo lo dije en algún momento, hay que proteger a los consejeros, porque afectando a los consejeros se afecta el proceso electoral y deja eso como que es un potrero. Pero sí debemos, por ejemplo, tomar acciones, y yo insisto, las Fuerzas Armadas tienen que ser sustituidos los mandos, porque eso sí están dentro del ámbito de la acción y de la decisión del gobierno de la República y mandaría un excelente mensaje. ¿Cómo vamos a poner a los mismos y que digan, yo te voy a cuidar el proceso electoral y vuelve a pasar lo del 9 de marzo? Imaginémonos que vuelve a pasar, que se pierden los militares en el camino. Tiene que haber un mensaje de que eso no se va a repetir. Ahora, yo vuelvo a decir, el haber atentado o al no haber cumplido la misión en el día de las elecciones, 9 de marzo, primarias, es un atentado contra la democracia y algo que repercute o culmina en la suplantación del voto popular, y eso otra vez es traición a la patria. Dejemos, el que se debe corregir inmediatamente es ese. Hablo de cambiar a los militares que fracasaron en la misión, ya sea porque fracasaron. No vamos a calificar si lo hizo porque quiso, porque le dijeron, pero fracasó, ese es un hecho objetivo que tiene que ser tomado en cuenta por el gobierno para sustituir y dar confianza en el proceso. No quiere dar confianza, se le va tomando los puntos al gobierno si quiere o no dar confianza en este proceso electoral. Pero lo que nosotros no podemos hacer es ser ingenuos y suponer que estas cosas ocurren. Y vuelvo otra vez al TREP. En el TREP hay que hacer cambios en el contrato. Porque ya vamos a hablar de esa parte. Entonces, hablando otra vez del tema legal, sí pienso que es necesario, primero, que la sociedad civil, las organizaciones, hay una manifestación, hay una caminata que ha convocado la Iglesia Católica. ¿Por qué lo han hecho? Caminata.
que quede claro, es caminata por la paz y la transparencia, no es marcha contra nadie, ni manifestación peor, es caminata. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo interpreto yo esa marcha? Esa caminata yo lo interpreto como que hay una profunda preocupación, hay un despertar en la sociedad de que algo está pasando y que ellos tienen que empezar a tomar cartas en el asunto porque las instituciones no están respondiendo. Esas cúpulas políticas que manejan las instituciones, y una principalmente, tiene que ser puesta en su lugar por el soberano. Y el soberano es precisamente ese pueblo que se congrega en las iglesias. Entonces, yo creo que démonos cuenta que este proceso electoral es muy particular. Desde nuestra especialidad, nosotros, jurídica, estructural, de procedimientos, de procesos militares, desde cada una de tecnología, desde cada una de nuestras especialidades, debemos poner sobre la mesa soluciones. Yo escucho, Renato, muchas opiniones. Y las opiniones, no, que si queremos, que me van a quitar. Ayer estaba escuchando las declaraciones que hubo en este mismo foro. Sí. Entonces, todas son como, sí, que nos van a quitar, ya perdimos, pero ¿a dónde está la propuesta? O sea, de nada sirve que nosotros estemos o lamentándonos o criticando Te entiendo. si no decimos, ¿por qué no hacemos esto? Ahora, no sé si tu propuesta de cambiar a todos los militares que participaron en el proceso electoral primario, bueno, es que todas las Fuerzas Armadas se puso a disposición del Consejo Nacional Electoral. Lo podemos exigir, pero eso no va a pasar. Correcto, no va a pasar. Y lo peor es que, bueno, quien tiene que tomar la decisión es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Claro. Y la percepción, es la presidencia de la República. Y la percepción que hay sobre el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ya todos lo sabemos. Es que, contrario a lo que dice la Constitución, politizó las Fuerzas Armadas. Mira, sí, Juan Orlando hizo lo mismo también y no hizo cambios inadecuados. Nacionalistas y liberales lo han hecho en su momento. Esto en descarga de Roosevelt. Pero es que este es más notorio. Es que Roosevelt se pone en evidencia. Pues sí, Renato. Pero entonces ya uno dice, ¿qué va a cambiar Roosevelt Hernández a los militares que participaron en las elecciones primarias? Es que no es Roosevelt el que los va a cambiar, es el gobierno que tiene el control de las Fuerzas Armadas. Pero ahí, ojalá que el Consejo Nacional Electoral tome lecciones de lo que pasó en las elecciones primarias e internas. Y mire, Renato, la facultad que está en la Constitución, ¿verdad? No podemos sacar de ahí, custodia, vigilancia y transporte. Esa es la labor de las Fuerzas Armadas. ¿Quién quita que no tome recaudo el Consejo Nacional Electoral? Y ojalá que tomen consejo. Bueno, que el custodio electoral ande ahí permanentemente con el transporte del material electoral desde que sale del CNE hasta que llega al centro de votación. ¿Por qué? Porque eso da garantía y que, como prometieron, que así espero yo que el proyecto vaya encaminado en ese tipo, que las urnas y todo el material electoral vaya obviamente con GPS para saber dónde anda, cómo va transportándose, dónde está, cuánto tiempo está instalado. Eso le va a dar garantías al sistema. Las Fuerzas Armadas, claro, está en la Constitución, no lo podemos obviar, pero señores del Consejo Nacional Electoral, pongan recaudo en ese tema, nombren que los custodios vayan con electorales, vayan con ellos y que no se separen en ningún momento. Volvamos con el tema de lo que ha advertido Dagoberto Aspra, pese. Solo estuvieron 48 horas en Honduras y ahí vino un exministro de Relaciones Exteriores jefiando esa misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. Les bastó 48 horas para decirnos: no nos parece la intromisión judicial que tiene este Consejo Electoral. Por favor, y esa advertencia que hace Aspra también me gustaría que la valoraras, Luis León. Creo que hay una responsabilidad ya establecida en el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales de temas que deben ser investigados. Y también es cierto que hay una responsabilidad del Ministerio Público en materia de garantizar no el buen funcionamiento institucional, porque no es el rol del Ministerio Público, pero sí la aplicabilidad de la ley. Y ante una denuncia ciudadana, grupal o de cualquier tipo, el Ministerio Público debe reaccionar. Entonces yo creo que hasta ahí estamos bajo los parámetros que la ley pudiese permitir que el Ministerio Público funcionara. Lo que el Ministerio Público sí no puede resolver son problemas administrativos e institucionales. Es decir, el Ministerio Público no tiene por qué intervenir en una decisión tomada o no tomada de otra institución. Porque de ser así, entonces, ¿para qué ponemos autoridades? Tendríamos un Ministerio Público jefeando a todas las instituciones. Entonces yo creo que aquí parte de lo que debemos analizar es que
y que es un problema ya, parece muy arraigado en Honduras, que el sistema de justicia se instrumentaliza para fines de quien tiene el control del sistema. Y eso lo vimos durante mucho tiempo con el fiscal inexistente que tuvimos por 10 años y lo estamos viendo en la actualidad. Un sistema que se presta a los intereses políticos, económicos y sectarios de quien pone la pauta. En ese sentido, lo que ha dicho el abogado Aspra es preocupante. Y yo concuerdo y lo planteaba anoche, no es momento para este tipo de acciones. Creo que esto debe ser un momento posterior al proceso electoral, porque a 4 meses de la elección, de hecho ya menos de 4 meses para la elección, ya no tiene sentido seguir saboteando a la institucionalidad, aunque se pueda revestir de intencionalidad de aplicación de la justicia. Sí. Es decir, lo que necesitamos en este momento... Nos piden que actuemos y cuando actuamos protestan. Exacto, es como los acuerdos políticos. Pasamos diciéndole a los políticos que se pongan de acuerdo y cuando lo hacen decimos ya negociaron. Entonces, ¿qué hacemos? Yo entiendo un poco a los políticos en ese sentido. Entonces yo creo que aquí el problema es simple. El Ministerio Público puede esperar a que pase el proceso electoral y deducir las responsabilidades que conforme a la ley corresponde. Pero creo que el Ministerio Público debería ver su participación desde una perspectiva más de garante que de persecutor. Voy a explicar por qué. De los hechos que menciona Larios de marzo, todavía no tenemos nada. Sí, tenemos a unos cuantos pececitos pero imputados y huyendo de las órdenes de captura. Pero ¿y la investigación? Correcto. ¿Y los resultados? Digamos, hay cosas que hay que trabajar desde el Ministerio Público. No, es que hubieron imputaciones por procesos administrativos internos, pero no hay imputaciones para que determinen por qué anduvieron viajando a las urnas por toda la ciudad. Entonces, no hay absolutamente nada. Entonces, a ver, si el Ministerio Público quiere aportar, como dijo el fiscal general, vamos a garantizar que en Honduras las elecciones se van a hacer bien, que nos ayude a resolver ese problema para saber quiénes fueron los causantes y cómo no cometerlo nuevamente. Larios propone, cambiemos las Fuerzas Armadas, pero yo digo... A los militares que participaron. Que fracasaron en la misión. A los que fracasaron. A los jefes, a los jefes. A los que fracasaron en la misión fuera, por la razón que fuera. Sí. Esa puede ser una propuesta. Lo que debemos encontrar son los caminos para mitigar el riesgo. Por ejemplo, hablamos mucho del sistema de transmisión y no vamos a caer en el debate en este momento en eso. Pero el problema no es el sistema de transmisión. Usted mencionaba hace un momento atrás, Renato, que antes el sistema de transmisión era la llamada telefónica. Después se tradujo a los mensajitos y de los medios de comunicación privados. Y los medios de comunicación privados. Y el sistema de transmisión se volvió un mecanismo para hacer que las actas llegaran más rápido, que no vinieran en burro, en bus, en taxi o en carro particular. O sea, básicamente es el medio de transporte del acta. Si el acta está manipulada, no es el TREP que lo manipula, son los miembros de la Junta Receptora de Votos. Son los partidos. Es decir, toda la garantía de seguridad y el TREP lo estamos creando porque los políticos y partidos políticos dejémoslo manipulan. Ahí porque entonces, con ello volveremos después. Exacto. Y ahí insisto. ¿Y por qué lo planteo? Porque el Ministerio Público tiene una labor más garante que hacer, como por ejemplo estar permanentemente en la Fiscalía en el día del proceso electoral. Incluso lo vimos en 2021, el Ministerio Público tuvo observadores en el proceso de planificación del proceso electoral. Pero hacer una persecución directa ante un consejero o ante todos los consejeros a mí me parece bastante riesgoso, dadas las condiciones que tenemos en este momento. Yo no creo que sea el timing para que el Ministerio Público empiece a requerir consejeros. Sí, y sabe que hay, Renato, Luis y don Julio, mire, el detalle es que se hablaba de que es una cortina de humo, posiblemente eso que está pasando en el Ministerio Público, sí, pero es una cortina de humo que tiene una granada abajo. Porque usted dice, bueno, esto solo es para introducir el miedo, para que sepan que lo están viendo y que hagan la cosa. Sí, pero ¿qué pasa si llegado a un determinado momento las decisiones del CNE o cómo está marchando el camino hacia las elecciones no es del agrado de algún grupo de la oposición política o del gobierno, de algún partido político o del gobierno o de cualquier grupo fáctico que tenga algún tipo de presión ahí? Le quitan la espoleta a la granada, Renato, y presenta requerimientos fiscales y el CNE se queda totalmente acéfalo. ¿Y qué pasa ahí? No hay elección. Entonces, eso también es un tema de utilizar al Ministerio Público como una estrategia de presión, es incorrecto. Por eso, Renato, en otras legislaciones, usted sabe que los miembros del Consejo Nacional Electoral son intocables, tienen inmunidad durante todo el proceso electoral, al igual que los candidatos. ¿Por qué?
Hay otras sociedades que ya experimentaron esto en tiempos pasados y obviamente por eso se han cubierto a través de la legislación, porque esa cultura del miedo, Renato, que aquí los políticos la han tomado al pie de la letra, eso que establecen los politólogos, aquí lo han tomado, verás, a través de otras instituciones del Estado se está atentando contra el proceso electoral y la Administración de Justicia se está utilizando para eso. Eso es lamentable, porque mire, Renato, el poder es efímero, dura muy poco. Por eso es bueno decirle al fiscal general, fiscal. Dura muy poco. Si en este tema estás al margen de la ley, estás sembrando lo que en 3, 4 años te va a explotar. Y el detalle en ese tema, Renato, es otra cosa. Mire, el proceso electoral es un todo compuesto en un periodo de tiempo establecido y usted no puede acusar de traición a la patria o de otros tipos penales a miembros del Consejo Electoral por estar desarrollando un proceso administrativo interno, un proceso de adjudicación de proyectos, un proceso que prácticamente ahora todo radica en un derecho administrativo. Mire, Renato, ¿qué pasó con esa denuncia de que no se tomó la decisión del pliego de condiciones por unanimidad tal como lo establece? Ya no está enmendado ahora. Sí. Entonces, ¿dónde está el daño que se produjo? ¿Puede haber delito ahí? Bajo ningún contexto, porque no hay ningún daño producido. Pero previamente tampoco hubo daño, porque no, se podía correcto. aprobar 2-1. No, correcto. Sí. Sí se podía porque no era la aprobación del lineamiento, sino pliego de condiciones. Pero lo que le explico yo es que según la aseveración de la denuncia, ¿verdad? Era la aseveración de la denuncia. Entonces usted dice, para ver un tipo penal tiene que haber un daño. Es como alguien acuse traición a la patria de los consejeros. Caramba, si es que vamos camino a las elecciones. Aquí todavía no tenemos un resultado de que no hay elecciones o alguien paralizó todo. Estamos en ese camino, entonces por eso reiteramos. Mire, es importante tener bien claro, mire, el garantismo del derecho penal se utiliza la razón, el raciocinio. El derecho penal no es un fin en sí mismo, tiene una finalidad, obviamente cuando usted busca resarcir un daño, pero cuando no hay un daño producido, no tiene razón de operar el derecho penal. Por eso es que es muy delicado utilizar el derecho penal como una herramienta para forzar otros fines y ahora el proceso electoral obviamente que está siendo socado con ese sistema. Bueno, ya vimos el mensaje que usted Correcto. Por eso la Fiscalía lo que debe garantizar, ya que están bajo la ruta que todos los hondureños anhelamos que sea y que hayan elecciones, es que garantice de que el Consejo Electoral va a operar hasta el día de las elecciones. No que sea un obstáculo para que no opere. En ese sentido, yo creo que una figura como el fiscal general tiene la capacidad de poder entender este tipo de cosas. Y si quiere actuar, que sea después del 30 de noviembre. Que sea después del 30 Que sea de después del noviembre. 30 de noviembre. Renato, pero hay un punto importante y es que al estar las instituciones comprometidas o secuestradas, digamos, que siguen el lineamiento que les dan y no les importa qué, menciona el abogado que hay una espoleta ahí que la quitan y explota. Entonces, si nosotros estamos en total indefensión, entonces, ¿cómo hacemos prevalecer nuestros derechos? O sea, yo puedo ir a la Corte Suprema usando el artículo 270 y algo, que todo ciudadano investido no de autoridad, cuando vea que yo puedo ir a la Corte a presentar una acusación, no una denuncia, etc. Hay muchos recursos que van a caer en las mismas manos. Entonces, ¿a quién estamos perjudicando? Al soberano. Entonces, estas situaciones en las cuales estamos nosotros en indefensión y a expensas, no puede ser que si quiere, ¿por qué no empezamos a hablar con el COEP, con el CCIC, con el CCIT? Las iglesias ya se pronunciaron en oración y tratando de despertar conciencia. Despertar conciencia es fundamental, que la gente se dé cuenta que estamos frente a un problema grave y que las instituciones pueden o pueden no responder. Entonces yo digo, por ejemplo, que se reúna el COEP y que diga, mira, esto está difícil, ¿por qué no empezamos a hablar con nuestras organizaciones, a hablar con el fiscal general? Medidas de fuerza, miren, el proceso electoral sustituye a las guerras en las llanuras que antes se mataban con espadas para llegar al trono, para llegar a un poder. Ahora se sustituye de una manera civilizada con un proceso electoral. Pero esta es una guerra y para muchos es una guerra a muerte. Entonces, en este momento, las organizaciones de sociedad civil, especialmente las que tienen poder, que son los empresarios,
deben tomar una posición a favor de las elecciones y en contra de las, no en contra del gobierno, ni en contra a favor de Julio, uno, sino que y los gremios, Julio. los gremios, las centrales obreras, pero, los sindicatos, pero ¿qué es lo que colegios pasa? médicos, colegios profesionales, Renato y es el amigos, futuro del país. lo que sucede es que todos esos gremios han sido cooptados a lo largo del tiempo. Entonces, por eso pero tiene que siempre hay haber, gente razonable tiene que haber un despertar de decir, hombre, mira, esto ya se nos salió de las manos. Yo les digo algo. Si antes del 30 de noviembre se presenta una imputación, se presenta un requerimiento imputándole un delito a una consejera electoral, esa es la única prueba que yo necesitaba para decir que el proceso electoral está pervertido. Y decirle a la OEA que tiene razón, que hay una injerencia premeditada, perversa y alevosa. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Es que, Renato, eso ya está planteado, eso ya está dicho. No, fíjate que yo siempre tengo un margen de duda. Siempre tengo un margen de duda y pienso en el lado bueno de las personas, aunque sean de derecha, fascistas, de centro, centro izquierda. Renato, que esto sea como muchas de las declaraciones, como la que el fiscal dijo hace un tiempo atrás, vamos a sacar requerimientos que van a hacer temblar al país y no tembló. Es decir, no era el de los 3.000 millones y Nelson Márquez. ¿Y sabe qué ocurrió ayer? No están en la cárcel, están en sus casas con arresto domiciliario. Es que pareciera que juegan con esto, que después de todo lo político electoral que se ha producido en las últimas 48 horas, negociaron que no fueran a la cárcel, sino a estar privados de su libertad en sus casas. Es que tenemos derecho a pensar y elucubrar de esta manera por el comportamiento de esta élite política. Sí, es que mire, esta élite política y estos políticos que vienen del país, y estoy hablando en general, todos los partidos políticos, ha sido nefasta esta etapa, nefasta, porque le han hecho mucho daño al país. Mire, Renato, con lo que usted decía, yo le digo algo, mire, yo respeto mucho a las autoridades del país, yo soy muy respetuoso de todo, pero también uno tiene que decir las cosas. El fiscal general no tiene que hablar tanto, él habla por sus requerimientos fiscales, por la presentación de sus casos. O sea, a mí no me gusta ver al fiscal general hablando de democracia y que aquí van a haber elecciones, no es el papel del Ministerio Público. Creo que debe haber un poquito más de prudencia en ese sentido. El Ministerio Público habla por presentación de requerimientos fiscales y es obviamente donde tiene que estar el punto de partida ahora. Mire, Renato, con lo que decía don Julio y Luis, mire, es cierto, aquí compartimos todo el sentimiento que hay, pero la misión de observación de la OEA no hay que ser magos para darse cuenta qué es lo que está pasando en el país. Y ellos que vienen de fuera, pues están viendo que hay un Consejo Nacional Electoral bajo ataque permanente. Entonces, aquí yo creo que el mensaje es claro, dejemos trabajar al CNE, dejemos que trabaje efectivamente con su criterio técnico. Mire, ahí tienen injerencia los partidos, sí, así es, ¿verdad? Sí trabaja, no hay otra forma. Pero por favor, alejen a las demás instituciones del Estado que tienen una injerencia, déjenlas al margen, trabajemos en el proceso electoral. Eso es lo importante. Honduras quiere elecciones el 30 de noviembre, sí o sí. Eso no es negociable bajo ninguna circunstancia. Y utilizar artilugios u otras instituciones del Estado para parar ese proceso electoral, eso sí es traición a la patria y eso es inconcebible. Y 2 años antes de que terminara su segundo mandato, el de la reelección inconstitucional en el país, nadie se imaginaba a un presidente de Honduras acusado por la justicia estadounidense, privado de su libertad y luego condenado. 2 años antes de que terminara su segundo mandato, con todo el poder que tenía Juan Orlando, nadie se imaginaba ese escenario que hoy vemos en pleno 2025. A los que hoy actúan con el respaldo del poder, les advierto, después de tantos años en esto, Joel Zelaya, Rubén Hernández, que han planteado de manera autocrítica su escenario personal en el 2027, 2028. Piensen, y les aseguro que esos escenarios, los más trágicos para ustedes, se disipan si solo actúan conforme a la ley. Es que Rubén, hacen tan difícil. general,
En el momento que se lo decimos desde este púlpito informativo de Frente a Frente, Joel Zelaya y todos. Las experiencias del pasado, cuando se tiene el control político, cuando se tienen cooptadas política y democráticamente y perversamente las instituciones y actúan sin pensar o con menosprecio a la Constitución y las leyes. 2, 3, 4 años. Si no es por el fuero legal interno, internacional, les pasa factura. Les pasa factura. Yo como familiar de Roosevelt, papi, ten cuidado, papi. Ceñite a la Constitución que dice que las Fuerzas Armadas son apolíticas, porque voy a llorar y me va a dar pesar verte en el mamo. Joel, igual. Mira, hay que hablarles así. Solo miren a la familia Hernández, claro, todo lo que ha sufrido. Solo miren el ejemplo de la familia Hernández. Y no es que nadie no se lo dijo, se lo dijimos. Claro. Yo denuncié, yo era una persona que estaba en contra de la reelección y los que lo dijimos abiertamente, lo dijimos, el poder es efímero y va a llegar un momento en que esto tienen que ajustarse cuenta y si no se han ajustado, tampoco ha prescrito eso. Ahora, mire Renato, el detalle ¿sabe cuál es? Que aquí los funcionarios públicos ejercen sus funciones con las emociones. Y la impunidad de la coyuntura cuando gobiernan y cuando tienen todo el poder, se les olvida que hay futuro. Exactamente, entonces no hagan sus funciones y las atribuciones que la ley les da con sus emociones, háganlo en base al principio de legalidad y no van a tener ningún problema. Es que el problema grave en Honduras, mire, somos uno de los países con más leyes de América Latina, más de 8,000 leyes tenemos. Y que el problema de Honduras no es de leyes, exacto, es de valores es lo que quiero plantear. Si somos un país tan legalista que tiene una gama de leyes para prácticamente todo y nosotros fuésemos una sociedad que aplica la ley, nada de esto estaría siendo debatido. El problema es que la ley, como dice un buen amigo en Honduras, es optativa y solo se aplica como opción, no como obligación. Entonces, cuando se empieza a generar la legalidad, el incumplimiento a la ley, es cuando viene toda esta conflictividad que tenemos innecesaria para un fiscal general, para un magistrado de la Corte Suprema, para un consejero electoral, para un presidente o coordinador de un partido político. Solo debe existir la aplicabilidad de la ley. Y aquí el problema es que la ley es lo menos que se lee. Sí, porque las emociones son los que los dominan. Exacto. Yo en este momento estoy actuando a favor del pueblo. En el pasado reciente así sucedió. Renato. Y si ustedes están pensando así, miren, ustedes lo piensan así, es que yo estoy a favor del pueblo. ¿Saben cuál es el problema de ustedes? Que el pueblo no se los cree. Solo permíteme, Julio, me vas a decir lo que querías en este momento, pero ahora venimos con Smartmatic y volvemos a ese tema de cómo debemos blindar la transmisión de resultados electorales preliminares. Ya hemos pasado este primer escollo, ya lo hemos pasado. Ahora a blindarlo. Y una de las empresas que quiere participar en la adjudicación la están señalando de Estados Unidos de no hacer las cosas correctamente y están acusando a una ejecutiva de esta empresa Smartmatic. Mira, yo con esto tengo cuidado también, porque se juegan un montón de intereses de otras empresas que quieren ganar la adjudicación, que son capaces, que son capaces de pervertir este asunto. Tengamos cuidado en eso, por eso tendremos un análisis subjetivo después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. Calidad e innovación transformando tu oficina. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El portal digital de noticias sunota.com destaca en su principal portada: tras los millones del narco, Fiscalía incauta fortuna de Freddy Mármol. Latinoamérica crecerá 2.2% en 2025, según CEPAL. Conoce previsión para Honduras. Entre otras noticias, destaca: invocó inmunidad y huyó. Diplomático hondureño evitó juicio en Corea. Arresto domiciliario para Nelson Márquez y otros 5 imputados en millonario fraude. Estas y más noticias en tunota.com.
Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Una familia que yo estimo mucho, la familia Segovia. Hermana, sí, descansa en paz, María del Carmen Segovia Inestrosa. Nació antes de la Segunda, ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No, la Segunda Guerra Mundial fue en el 39, si mal no recuerdo en este momento. Hoy despedimos con amor en quien en vida fuera esposa, madre, abuela, bisabuela, hermana, tía y amiga ejemplar, una mujer llena de luz, fe y entrega. Su partida deja un vacío inmenso, pero también un legado de amor, bondad y fortaleza que vivirá por siempre en nuestros corazones. La vela, hoy 6 de agosto, a las 2 de la tarde, sala velatoria La Auxiliadora, Boulevard Suyapa. Familia Barrientos Segovia. Yo estimo mucho a Pepe Segovia, el gran viejo de esa familia, a sus hijos, hombres y mujeres. Así que sentimos y somos solidarios con la muerte de doña María del Carmen Segovia. Quiero leer el nombre completo de la señora que falleció, María del Carmen Segovia Inestrosa. Así que acompañaremos a Pepe Segovia, su esposa y su familia. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Pacasa. Activa el modo Mochila On y recibí hasta 40% de descuento al presentar tu lista escolar. Este mensaje me lo envía la consejera presidenta del CNE, Cosette López. Disculpe, buenos días. Rechazo totalmente las acusaciones de Marlon Ochoa y el Ministerio Público. Es completamente injusto que se parta de la premisa de que yo he traicionado a mi país por el ejercicio de atribuciones que la ley me confiere y porque me quieren adjudicar delitos de intención basados en mentiras comprobables. En la democracia, disentir es permitido y amparado por la ley. Cuando aplicar la ley no es garantía de tranquilidad, mucho está perdido. Dar paso a una denuncia contra los que estábamos ahí el 7 de julio salvando el proceso es la más clara señal de amedrentamiento desde el Ministerio Público y otras instituciones. No he traicionado ni la ley ni a mi país. No he cometido delitos. Con haberle dado trámite a esa denuncia de Ochoa, ya está pervertido todo. No solo no se presentó el 7 de julio a recibir ofertas, los colectivos de su partido llegaron a bloquear y en la tarde se fue a denunciarnos a los demás. Mucha mala fe. El CNE
no puede seguir bajo coacciones ilícitas. Que la coacción sea desde otras instituciones no quita la ilicitud. Lo prohíbe completamente y expresamente la ley. La batalla es desigual, pero no tenga duda que tengo tranquilidad sobre mi desempeño y apego a la ley. Rápidos comentarios. Kenneth Madrid. De acuerdo con Cosette, Renato, muy de acuerdo con ella. Y creo que ha sido, lo que ella le escribió a usted, ha sido prácticamente la conversación que hemos tenido hoy, en el cual para nosotros también, ella en este momento no es el momento oportuno para poder desarrollar una acción en contra del CNE. Aparte de que si un funcionario, Renato, cada una de las resoluciones que toma están apegadas a la ley, tiene un fundamento en base al principio de legalidad, entonces no se puede cometer delito bajo un contexto donde a usted lo ampara las facultades y atribuciones que tiene. Eso lo hemos dejado claro hoy. Me parece que coincidimos con ella y por eso hemos dicho, Renato, que no es el momento oportuno. Y ahí, Renato, no solo puede un consejero ir a denunciar, porque también hemos dicho que las conductas de otro consejero han lindado también en otro tipo de situaciones. Entonces, si ahí está en que yo te acuso y vos me acusás, no es lo correcto. Ahí, obviamente, por eso le digo, esa investigación debe desarrollarse en la tranquilidad y posterior al 30 de noviembre que analicen qué es lo que procede. La consejera dice que ella tiene su conciencia tranquila. En efecto, compartimos, porque todas las cosas que se han desarrollado han sido en el marco de la ley. Y bueno, pero uno no tiene la palabra, quien la tiene es el Ministerio Público, claro, pero que esa investigación tiene 4 meses para hacer una investigación amplia, efectiva, objetiva, apolítica, pero las imputaciones, si es que las van a ver, y los cierres administrativos de denuncias que hayan que hacer, hay que hacerlas objetivamente. Y en todo caso, para no interferir en el proceso, como no prescribe, el supuesto cometimiento de delitos que se hagan después de las elecciones. Y así el Ministerio Público demostraría una institucionalidad al servicio de todos nosotros y no reflejaría la imagen de un Ministerio Público instrumentalizado con objetivos políticos. Y uno se quita el sombrero, Renato, claro, cuando uno ve actuaciones correctas, apegadas a la ley, objetivas, apolíticas y obviamente en una persecución penal totalmente objetiva. Luis León. Mire, yo con los conocimientos que tendré y a priori puedo decir, ante lo que ha pasado desde la preparación del proceso primario hasta este momento, me parece que no ha habido violaciones a la ley. Y esa es la conclusión personal que tengo. No soy ni un fiscal y mucho menos un juez, pero no veo la violación a la ley. La única que yo pudiera señalar en este momento es la no adjudicación del TREP en tiempo y forma. Pero de ahí... Pero por las razones que ya sabemos. Por las razones que todos sabemos, pero se violentó. ¿Y si se aprueba el decreto? Y si se aprueba el decreto queda afuera, que es lo que hemos hablado ya. Lo que yo creo es que la presidenta Cosette López, por lo menos yo veo las convocatorias, veo las resoluciones, todo lo que publica el CNE yo lo leo y lo analizo y yo no he visto violaciones a la ley, en ninguno. La conflictividad que hubo no fue incumplimiento de la ley, fue incumplimiento de procesos, que es diferente. Por ejemplo, el problema de transporte fue un tema, se contrató y la ejecución fue la que no funcionó. El proceso jurídico se hizo, es el proceso operativo el que falló. Y en el caso de este conflicto político es un desacuerdo administrativo por tener un ente colegiado de 3 partidos políticos que ven las cosas diferentes y quieren lo mismo. Entonces yo no veo la falla legal, si lo hay, como ya lo hemos planteado, que el Ministerio Público lo analice, lo investigue y requiera, pero en el momento oportuno. O sea, en este momento, cualquier requerimiento ante un consejero, y especialmente solo se habla de la consejera López, ante la consejera Cosette López, es desestabilizar un proceso electoral que no necesita desestabilización. Así que yo creo que debemos llamarnos a la coherencia, a la aplicabilidad de la ley y al entendimiento que cuando le permitimos a 3 partidos políticos distribuirse el Consejo Nacional Electoral, estas cosas iban a pasar. Correcto. Julio Larios.
Yo siempre he planteado que el pueblo hondureño nunca ha elegido a sus gobernantes. Siempre ha habido un acto de imposición o un fraude. Y por eso es necesario que empecemos a revisar este momento, porque hemos llegado a un punto donde pudiera ser de no retorno. Se habla de que hay que pensar que viene el futuro, que ha terminado presos. E incluso cuando se llevaron a Juan Orlando, esperaron que terminara el mandato y a los 2 meses lo estaban llevando. Sí. O sea, como que es un principio universal. Pero aquí no se cumplen los principios. Aquí no, vos dale, no te preocupes, te vas a Nicaragua y te mando bien becado. Y entonces, ¿cómo hacemos cuando las instituciones están cooptadas, controladas y queremos evitar que esto pase? Este es un momento, en mi opinión particular, o sea, yo pienso, veo una calle llena de clavos, con piedras, con filo, y que tengo que tirarme 100 kilómetros. Yo, por favor, llevo 1 o 2 llantas de repuesto. O sea, es la lógica. Nadie anda en un vehículo sin una llanta de repuesto, no se diga 2 en un viaje largo. Nuestras llantas de repuesto tienen que empezar a funcionar ahorita. Miren, ese problema que dijeron que iban como en Venezuela, que no sé quién iba a ser la Corina, otro iba a ser el Edmundo y que iban a andar yo. Es que es ahora que se tienen que tomar medidas. Ahora es cuando las instituciones que no son gobierno, hablo con el COEP, hablo con el CCIC, con el CEIT, con las organizaciones de sociedad civil, tienen que empezar a poner presión y hacer actos de fuerza, pero fuerza positiva. Por ejemplo, queremos que se apruebe o que no entre tal empresa, que se pronuncien en actos de fuerza, porque eso de estar comentando lo que nos va a llevar es a que se implementen todos los planes negativos, que no se exija la incorporación de seguridad informática ni de seguridad en las actas que estoy proponiendo yo ahora, y que al momento de las elecciones salga un domingo 7 y después todos estén rasgándose las vestiduras. Yo lo dije, lo advertí. Es de actuar ahora, por favor, empresa privada. Por favor, organizaciones, gremios, pero no las bases que están o las cabezas que están cooptadas. Entendamos que es necesario, ya que no hay institucionalidad y que el Ministerio Público obedece a quien le da las órdenes que va a escuchar y que el Congreso está siendo controlado, entonces las instituciones están secuestradas. Entonces, y no el Congreso. Y no la presidencia. La presidencia, pero con la presidencia. Que tiene una discrecionalidad. Pero con la discrecionalidad que la ley le da. Aquí hay muchas leyes que cambiar. La discrecionalidad se la da la ley. No. Es el reglamento. No. La ley no le da esa discrecionalidad a él. Pero es un acto de un abuso de poder. Ok, sí. Abuso de poder, pero como no hay institucionalidad, el Ministerio Público no opera, la Corte Suprema no importa. Entonces, ¿a dónde reside? Tenemos que ir a la fuerza originaria, al soberano representado en las organizaciones. Me encanta la posición de Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, que quieren una caminata por la paz y por elecciones limpias. Es un despertar de conciencia, pero esa conciencia tiene que traducirse ahora en los órganos de la sociedad que sí tienen poder de actuación, como son, por ejemplo, la empresa privada y otras. Ya ni hablamos de Smartmatic, Renato. No, ¿cómo no? En este momento quería repetir de nuevo el mensaje de Cosette, pero no, ya no tenemos tiempo. Smartmatic. Vamos a ver, ¿qué pasa con Smartmatic? Mire. ¿Qué pasa con Smartmatic? Fiscales de Estados Unidos acusaron al fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, de sobornar en 2019 a la entonces jefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, a cambio de gestiones con el gobierno. Las autoridades federales presentaron evidencia sobre una supuesta casa que Piñate, quien afronta un juicio por lavado de dinero y sobornos, transfirió a Lucena Ramírez en Caracas entre abril y julio de 2019, según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de la Florida disponibles este martes. El acusado entregó la residencia, una casa de clase media alta con una piscina que Piñate poseía y controlaba mediante una corporación extranjera, para que la entonces funcionaria ayudase a dirimir un conflicto con el gobierno tras el conteo electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, describe la acusación. A cambio de la ayuda de Lucena Ramírez con el estatus de la compañía como proveedor de servicios electorales en Venezuela, el acusado Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de una residencia en Caracas, señala el documento que incluye 3 imágenes de la casa. Smartmatic y el gobierno del venezolano Nicolás Maduro se enfrentaron tras las elecciones legislativas de 2017, cuando la firma reportó una diferencia de 1 millón de votos entre las cifras de la participación real y la que proclamó el chavismo, lo que derivó en la salida de la compañía del país en marzo de 2018.
La administración de Maduro suspendió los pagos y los contratos de Smartmatic. Bueno, es una de las que se supone serán 3 oferentes. ¿Qué pensar de esto? Mire, Renato. Así, de manera resumida, Kenneth, porque estamos ya al final. Muy resumido, Renato. Mire, en el proceso de adquisición debe de haber 3 etapas muy claras. Uno está obviamente el cumplimiento de la parte legal, donde se analiza la constitución, la operación de la empresa en el país, sus socios, quiénes son. O sea, el análisis también de la buena fama mercantil de la empresa, de su buen criterio. Ahora, antes, Renato, ellos podrían participar acá, pero ahora hay un dato y un hecho real. Hay una acusación contra uno de los socios en Estados Unidos. Eso sí debe ser parte de una debida diligencia, porque también la ley de contratación del Estado lo establece, la debida diligencia obviamente de que la empresa tenga buena experiencia, buena fama mercantil, y eso le garantiza pasar a la etapa de análisis técnico y análisis financiero. Pero si no reúne los requisitos esenciales de un cumplimiento adecuado que debe exigir el Consejo Nacional Electoral, porque las empresas que lleguen al proceso de evaluación con el comité de evaluación deben de ser empresas que hayan pasado esa fase previa, Renato, donde se determine que tiene esa buena fama mercantil. Si hay un socio que está involucrado en un acto de una acusación criminal, para mí debería ser improcedente que pudiera pasar a las fases de análisis técnico y financiero. El señalamiento es soborno para destrabar un conflicto entre el gobierno de Venezuela y Smartmatic. Sé que la demanda que había citado Smartmatic en contra de Venezuela fue de $100 millones y que básicamente él buscó influencias para resolverlo. Claramente eso tiene un problema ético. Claro. Pero yo creo que Smartmatic debería aclarar este tipo de cuestiones. Creo que Smartmatic debería poner las credenciales sobre la mesa. Ahora hay un tema que hay que mencionar, Renato. Smartmatic manejó el lector biométrico en 2021, reconocido como uno de los grandes logros de Honduras. También manejó... Pero no tenía este dato, usted no había este dato, no había una acusación. Sí, ese es del 2018. No, el hecho sí, pero la acusación... no, la acusación no, pero ya eso es un pero cuento. Al no haber un acto judicial, pues usted no tiene como señalar a nadie. Pero ya estaban los señalamientos ante Piñate. De ahí manejó lector biométrico y transmisión en primaria 2021 y creo que lo hicieron bien. Entonces, creo que lo que se debe hacer es justo lo que Kenneth plantea. Una evaluación de la capacidad de la empresa a responder ante la necesidad. Como hondureño digo, claro que merecemos la mejor calidad de empresa posible. Claro. Pero en lo que compete a lo que ha hecho en Honduras, siento que no nos ha fallado. Ahora, la evaluación no pasa por eso. La evaluación pasa porque se sienta la confianza de la empresa que va a traernos la data. Claro. Y aquí yo por eso le había compartido la lista de las que se presentaron. Porque al final, si ninguna de las 3... Ahí la tienes, Carlos, la lista, las otras 2. Porque si al final ninguna de las 3 empresas genera confianza, entonces no vamos a tener... Si el proceso fracasa, queda habilitado para hacerlo directamente y buscar la empresa. Exactamente. Julio. Yo creo que todas las valoraciones son demasiado al margen de lo que está pasando en Honduras en este momento. No fueron las del 21 las más limpias elecciones, hubo el peor fraude a nivel de diputados existente, una distribución increíble con fraude e irregularidades en el 100% de las actas de diputados en todo el país. 18.273 actas de la mano de la empresa que hizo esas elecciones. Entonces, eso ahí está en el Ministerio Público. No estoy dando una opinión, yo ya lo presenté, lo vamos a empezar a socializar para que se entienda. Cuando yo hablo de la gravedad del momento, es porque yo ya vi lo que ha pasado. Y todos salen diciendo, no, estuvo muy bien, fueron las elecciones más limpias, y no es cierto. Lo que va a pasar ahora es que en estas elecciones tiene que haber, independientemente de la empresa que lo va a hacer, tienen que haber especificaciones correctas y tiene que haber una supervisión y una auditoría en la que la sociedad civil se involucre. Las instituciones no están funcionando y los políticos tienen discursos para bajar el gas y permitir que ocurran las irregularidades. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, muy bien, miren. Este formato de hoy, más que un frente a frente, se parece a la tertulia, pero fue un gran tertulión, y yo no tengo que poner a prueba a mi productor, sé que es un productor eficiente,
Pero si para despedirnos nos consigue 5 minutos, se lo voy a agradecer al productor. Pausa y volvemos supuestamente. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil.